Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que sin duda ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Prepárense porque vamos a desentrañar a Halil İbrahim y Esla Turkoglu, el vínculo que desata el escándalo. Si han leído bien, vamos a hablar de dos nombres que en las últimas semanas han sido el centro de atención mediática, y no precisamente por razones de trabajo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, porque créanme, aquí siempre hay algo jugoso que contarles. Ahora sí, vamos a empezar. El mundo de las celebridades turcas es conocido por su glamour, sus historias de amor que parecen sacadas de telenovela, y por supuesto sus polémicas. Y en esta ocasión, dos nombres han eclipsado todo lo demás, Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Ustedes probablemente los conocen. Esla Turkoglu es la talentosa actriz que ha cautivado a miles con su papel en KZLCK Şerbeti, conocido aquí como El árbol de la vida, o Frutos prohibidos, donde interpreta a Doğa. Su ascenso a la fama ha sido meteórico y su talento es innegable. Por otro lado, tenemos a Halil İbrahim, un nombre que quizás, para algunos sea menos familiar en este contexto, pero que sin duda, ha ganado notoriedad gracias a esta situación. La cuestión es que recientemente han surgido rumores y confirmaciones, sí, han oído bien, confirmaciones, sobre una relación entre ellos. Y no cualquier relación, sino una que ha desatado un verdadero escándalo, especialmente por el momento en que se ha dado a conocer y por las circunstancias que la rodean. Lo primero que debemos aclarar es quién es Halil İbrahim en este contexto. Se trata de un joven, un empresario, cuya conexión con Esla Turkoglu ha sido el detonante de esta tormenta mediática. Al principio eran solo murmullos, especulaciones que circulaban en las redes sociales y en los foros de fans. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad, o al menos una parte de ella, terminó saliendo a la luz. Las noticias comenzaron a aflorar, sugiriendo que Esla y Halil İbrahim estaban juntos, y lo que más ha sorprendido y escandalizado es que esta relación se habría desarrollado mientras Esla mantenía una relación sentimental con otro conocido actor, un actor con el que además compartía set de grabación en El árbol de la vida. Sí, estamos hablando de su compañero de reparto, Alperen Duymaz. Imaginen el drama. Esto es digno de guión de una serie turca, pero lamentablemente es la vida real. El escándalo se desató con fuerza cuando salieron a la luz fotografías, o al menos, se filtraron informaciones que apuntaban a esta nueva pareja. La sorpresa fue mayúscula y las reacciones, como era de esperar, divididas. Por un lado, los fans más acérrimos de Esla, que la apoyan incondicionalmente, han intentado defenderla, minimizando la situación o incluso sugiriendo que las apariencias engañan. Por otro lado, la mayoría de la audiencia, acostumbrada a cierta imagen de sus ídolos, se ha mostrado decepcionada e incluso indignada. La controversia se intensificó aún más al darse a conocer que la ruptura entre Esla y su anterior pareja, Alperen Duymaz, no habría sido amistosa, y que este nuevo romance se habría gestado en un periodo muy cercano a esa separación. Ahora, ¿qué hace que esta historia sea tan escandalosa? No es solo el hecho de que una pareja rompa y otra empiece. Es la percepción pública, es la moralidad que se espera de figuras públicas, y es la forma en que esta información ha llegado a nosotros. Se especula que la relación con Halil İbrahim podría haber sido la causa indirecta, o directa, de la ruptura con Alperen Duymaz. Y esto ha abierto un debate sobre la honestidad, la lealtad y las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo las redes sociales se han llenado de comentarios, muchos de ellos negativos, atacando a Esla, a Halil İbrahim, e incluso, en algunos casos, a Alperen Duymaz. Lo interesante de este caso es la dinámica de poder y las expectativas que tenemos sobre las celebridades. Esperamos que sean modelos a seguir, que sus vidas privadas sean tan perfectas como sus personajes en pantalla. Pero la realidad es mucho más compleja. Las personas tienen derecho a amar y a rehacer sus vidas, pero el momento y la forma en que se hacen las cosas pueden tener consecuencias significativas en la percepción pública. Y en este caso, la percepción ha sido mayoritariamente negativa. ¿Cómo reaccionaron los involucrados? Al principio, hubo silencio. Un silencio que a menudo habla más que 1000 palabras.
Pero ante la presión mediática y los rumores cada vez más insistentes, las confirmaciones llegaron, aunque de manera sutil. Esla Turkoglu, a través de sus redes sociales, ha publicado algunas imágenes que parecen validar esta nueva relación, e incluso, en un gesto que ha sido interpretado por muchos como una indirecta a su expareja, ha mostrado un anillo, sugiriendo un compromiso o un nuevo comienzo. Halil Ibrahim, por su parte, ha sido más reservado, pero sus apariciones junto a Esla en eventos privados y las fotografías que han circulado han dejado poco lugar a dudas. El impacto en la carrera de Esla Turkoglu es algo que está por verse. Ella es una actriz muy talentosa, y su personaje en El árbol de la vida ha ganado mucha popularidad. Las controversias personales a veces pueden afectar la imagen pública de un artista, pero también, en ocasiones, pueden generar aún más interés en su persona. Lo que sí es cierto es que esta historia ha puesto un gran foco en su vida privada, eclipsando temporalmente su trabajo en la pantalla. Ahora hablemos de Alperen Duimaz. Su reacción ha sido, hasta ahora, más discreta. Se entiende que está pasando por un momento difícil, y es normal que busque mantener un perfil bajo. La traición o la percepción de ella siempre es dolorosa, y más cuando se trata de una relación pública y de compañeros de trabajo. Esperamos que él también pueda encontrar la paz y seguir adelante con su carrera. Este caso nos enseña varias cosas sobre el mundo del entretenimiento y sobre nosotros como audiencia. Primero, que las apariencias engañan. Detrás de las cámaras, los actores y actrices son personas con sus propias vidas, sus propias complejidades y sus propios errores. Segundo, que las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta de conexión, también pueden ser un arma de doble filo, propagando rumores y juicios de valor a la velocidad de la luz. Y tercero, que la empatía es fundamental. Aunque nos sintamos decepcionados o enojados, es importante recordar que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. La historia de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu es un claro ejemplo de cómo un vínculo personal, en este caso, una relación sentimental, puede desatar un verdadero escándalo en el universo mediático. Ha generado debate, ha dividido opiniones y ha puesto en el centro de la discusión pública las complejidades de las relaciones amorosas en el ojo del huracán. Ha sido una montaña rusa de emociones, desde la sorpresa y la especulación hasta la confirmación y la controversia. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de este intrigante caso. Hemos explorado los inicios de los rumores, las confirmaciones, las reacciones y el impacto que ha tenido este vínculo en la vida de los involucrados y en la percepción pública. Hemos visto cómo la discreción inicial dio paso a una explosión mediática, y cómo las redes sociales jugaron un papel crucial en la propagación de la noticia y en la formación de opiniones. Es un recordatorio de que detrás de cada estrella, hay una persona con sus propias historias, sus propios amores y, a veces, sus propias controversias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y, sobre todo, interesante. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que la reacción del público ha sido justa? ¿Cómo creen que esto afectará la carrera de Esla Turkoglu? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un asterisco me gusta. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de historias, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo gigante. Adiós.